Nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesucristo nos conceda la gracia en este nuevo capítulo, en esta nueva semana. Bienvenidos, amor de amores, mi Señor. Esta semana, el episodio 3, Luminares en la oscuridad, caminando en el amor de amores. Tomando como base los versículos Mateo 5:14 hasta el 16 y Filipenses 2:15-16. Un saludo fraterno para todos. Que nuestro Señor nos siga permitiendo el entendimiento, poder encontrar la verdad en todo. Recordar que en el episodio pasado estuvimos hablando acerca del fundamento, de cómo edificar esa casa en esa roca que desecharon los constructores, en ese fomento de vida que solamente se puede obtener y se puede llegar a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado que estás en el cielo, santificado está siendo tu nombre y glorificado tu reino, y se hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gracias Padre, nosotros te damos por el alimento que nos das el día de hoy. Gracias Padre, nosotros te damos porque has perdonado nuestras ofensas, nuestros pecados y nuestras deudas, así como nosotros lo hemos hecho con nuestros hermanos. Gracias Padre, nosotros te damos porque no nos has dejado caer en la tentación y nos has librado del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre Señor. Bienvenidos nuevamente a este episodio 3, quien les habla, Cristian González, su hermano. Bienaventurados todos nosotros que podemos caminar de la mano de nuestro Padre amado y de nuestro Señor Jesucristo, único camino al Padre, único camino al entendimiento, único camino a la verdad. Justamente aquella verdad que se va a ir abriendo, se va a ir mostrando para cada uno de ellos en la medida en que Él nos vaya mostrando a cada uno de nosotros esa verdad que vamos a entender, dependiendo obviamente de nuestro acercamiento a Él y de lo que nosotros vayamos identificando en esa conexión con nuestro Padre amado y con nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a dar inicio a la lectura de los versículos. Vamos con Mateo 5:14 a 16. Recordar que la traducción de la Biblia que estamos usando es la Biblia de las Américas, y dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses 2:15-16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Muy bien, esta declaración o esta reflexión de luz y de trabajar en vano por parte de Pablo hace justamente parte, por así decirlo, de que entendiendo ya la roca, entendiendo ya la conciencia, el despertar de la conciencia, episodio 1, de conectar directamente con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre amado, quien vive en nosotros, encontrar justamente esa luz que al despertar el entendimiento, de la misma manera nosotros iluminemos y apoyemos a otros en el camino, no por voluntad propia, en el sentido de indicar cómo podría iniciar el camino de aquel hermano, de aquella hermana en la conexión hacia Dios, sino justamente siendo solamente un puente para que cada quien vaya en su ritmo, paso a paso, para que pueda encontrar esa conexión directamente con nuestro Padre amado y con nuestro Señor Jesucristo. Y una vez encuentra esa conexión, pueda también ser luz para sí mismo y para otros. Por eso no se esconde, por eso no se guarda, por eso justamente Pablo se quiere gloriar de todos aquellos hermanos que encontraron también el camino junto con él en el día del Señor, es decir, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida. Entonces, ya que hemos construido ahora esa iluminación que solo proviene de Dios, que solo proviene de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace entender en nuestro día a día, en ese proceso de lo que realmente es importante? Ahí es donde cada uno debe reflexionar con relación a esos pensamientos, a esas acciones que se materializan con relación
a lo que nosotros establecemos como la verdad. Es decir, hacer cada una de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestro proceso diario en nuestras vidas de una manera completamente comprometida, de una manera completamente direccionada hacia el bien, sin que los pensamientos negativos, sin que las situaciones adversas no nos dejen llevar a buen término nuestras acciones. Eso es realmente lo que es el entendimiento y lo que es la luz. Ir en ese proceso específico sabiendo que aunque en el mundo opera la ley de Moisés y los profetas, como decía nuestro Señor Jesucristo, haced con todos los hombres como queréis que hagan con vosotros, con cada uno, aún así van a haber malas acciones, más malas que buenas, pero no hay que devolver esas malas acciones mal por mal, sino siempre hay que devolver bien por mal. En ese sentido, no significa que se tenga que continuar de pronto en esas o exponiéndose a ciertas situaciones, pero saber que aunque se van a presentar, hay que dar ese manejo directamente en la luz de lo que pide justamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre amado, para que sean esas buenas acciones. Y esas buenas acciones tanto para los demás como para con uno. ¿Con uno en qué sentido? En que no todas las cosas son de provecho, como decía Pablo. Entonces es justamente entender en el contexto de lo que yo estoy haciendo en mi día a día, que de eso me aprovecha a mí en la conexión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y que no, para que de ahí se pueda hacer obviamente un cambio, un nacer de nuevo y se pueda empezar a experimentar ese nuevo estado de conciencia, esa nueva renovación de la mente en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre amado. Esa es la luz, esa es la iluminación. Va a tener un costo, el costo de la palabra, como lo menciona él en Mateo 14, en donde por la misma palabra se genera persecución, tanto de personas allegadas como de nosotros mismos, en el sentido de que algunas veces vamos a estar incómodos con nosotros, no vamos a hallar un lugar de pronto, y ahí se puede presentar la situación en la cual se quiere de pronto devolver a esa situación cómoda, por así decirlo, en la que se puede estar de pronto sin pensar un poco en otros, sin pensar un poco más en nosotros, y ahí justamente en eso es donde viene esa persecución, esa confrontación que genera en cierta medida sufrimiento, porque ya una vez se conecta con Dios ya no se puede volver a cerrar los ojos. Se puede alejar, sí, pero obviamente con un dolor muy grande, y al final pues va a pasar como el hombre rico y Lázaro, que cuando lleguen los momentos del día final del juicio como tal, el no haber tenido el entendimiento suficiente para haber ganado su alma. Alma es el desarrollo de Cristo en cada quien, ¿sí? Entonces esa es la parte que es crucial, porque no es solamente esta vida, sino es la vida eterna lo que viene posterior. Entonces estos son solamente, por así decirlo, como un campo de entrenamiento, como en la parábola de Mateo, de lo que tiene que ver con el buen sembrador. Es sencillamente un campo de siembra para saber qué es la buena cosecha y qué es la mala cosecha que viene. Está en la conciencia de cada quien tomar la decisión, porque ya el evangelio como tal fue anunciado a todos. No hay nadie en el mundo que pueda decir que no conoce a Cristo o que no conoce a Dios, independiente si es de otra religión o no, pero saben de la existencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo desde la concepción que lo tengan, pero tienen cierto grado de conocimiento de la existencia. Entonces el evangelio ya fue dado, es de parte de cada quien que vaya haciendo ese acercamiento, ese entender, ese reflexionar acerca de nuestras acciones y el obligarnos en cierta medida a mejorar y ser cada vez mejores, no como los hipócritas, como los fariseos, los saduceos o los sacerdotes de aquella época, para saber qué se ganaban de los hombres con dádivas, sino sencillamente desde la concepción de que es lo correcto y es lo que genera plenitud en cada quien. Entonces esa es como tal la luz, la esencia, que solamente se consiga a través de Jesús. De lo contrario no va a poder desarrollarse. Por eso es importante justamente que se haga esa conexión, ese desarrollo en sí, porque no es como tal algo que se desarrolle por sí mismo en cierta medida porque sea una condición de la mente racional, sino porque es una condición de la esencia del ser. Entonces en la misericordia y pureza, por ejemplo, como es la
las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, también en Mateo, bienaventurados los misericordiosos y los limpios de corazón. Entonces, esa parte donde él menciona cuando en el Antiguo Testamento se mencionaba que nuestro Señor Jesucristo o Jehová no pedía sacrificios. ¿Qué tan difícil puede ser entender misericordia quiero, no sacrificios? Entonces a eso hace parte referencia en el sentido de que la misericordia se desarrolla también hacia uno mismo y hacia los demás. La pureza y la limpieza de corazón es justamente cultivar todo lo que es de provecho en el pensamiento para bien. Y de esa manera se va haciendo ese cambio y esa renovación de la mente. Inicia como un hábito y al final se vuelve en una transformación, porque lo que no se transforma en nuestro Señor Jesucristo termina volviéndose solamente en un acto racional y al final acomodándose o prestándose sencillamente para manejos de relaciones personales, sociales, amistades y demás. Entonces es importante tener el concepto claro. No con todas las personas obviamente se puede generar esa conexión. Se hace hoy, se va a trabajar con todos los que estén alrededor. Habrá algunos que pueden de pronto desarrollarla y generar esa conexión. Habrá otros que no. No significa que se tenga que cerrar uno hacia esas personas, hacia sus hermanos, pero necesariamente va a generarse un distanciamiento porque ya no estamos en el mismo rol de pensamiento, en el mismo rol de mente, y eso de una u otra manera va a generar que haya esa ruptura. Ese es el susurro del Espíritu Santo que regarduye en cada uno de nosotros con relación a que ya una vez se hace esa conexión, ya no puedes ocultarla, ya como tal la muestras y de esa manera se empieza a generar esa luz en una montaña, en lo alto de un monte. Denunciando la oscuridad, ¿sí? En este sentido es justamente esas malas acciones que no hay que ocultar y sencillamente si ya se identifican, pues hay que dejarlas de hacer. Y al dejarlas de hacer, en ese sentido se empieza a descansar, a conectar, porque ya se deja de hacer esa carga excesiva de cosas que son negativas para de una u otra manera darle la plenitud a la entrada de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, al desarrollo, porque Él vive en nosotros, sino que se pueda desarrollar lo que se establece con un yugo suave y ligero, como Él decía: venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén fatigados, que yo os haré descansar. Justamente hace referencia. Si ya no tienes que andar con malos pensamientos, prevenido con tu hermano en situaciones que generan conflictos y demás, eso hace que ya después estés completamente tranquilo, pasivo, descansado, sin ningún tipo de carga mental, y de esa manera es Él el que está haciendo todo eso para que puedas enfocarte realmente en lo que es importante, que es conectar, desarrollarte en Él y poder encontrar esa verdad, que es lo que vamos a ir descubriendo parte. Entonces la verdad es justamente la conciencia, parte de lo que vimos en el capítulo 1. 2, alimentarnos de Cristo. 3, en este caso en particular, ser luz cuando ya empezamos a desarrollar esa conexión con Él, ¿sí? Entonces la verdad que alumbra justamente es lo que nos permite denunciar esa parte de la oscuridad, tanto nosotros como los demás, esa justicia con amor. Ser luz no es el señalar el pecado, es mostrar el camino, el arrepentimiento a través del amor del Señor, el arrepentimiento no del mundo que genera sufrimiento, que genera dolor por la situación que se quiere de pronto mantener en nuestras vidas, sino el arrepentimiento de Dios, donde obviamente se llora, pero se libera justamente de eso que uno identifica como el mal accionar hacia alguien, hacia uno mismo, etc. Pero que de una u otra manera va a liberar. Esa es la justicia con amor. La esperanza del alma es justamente recordar que la noche está avanzada y el día de su venida está cerca. Entonces es importante, como él lo mencionaba con las diferentes parábolas de las vírgenes, con las diferentes parábolas de lo que tiene que ver con el administrador sagaz, que hay que estar alerta y en esa conexión permanente con Él, para que cuando llegue ese día del juicio, todos podamos estar frente a Él, porque no va a haber absolutamente nada que pueda ocultar, tanto lo que hemos hecho bien como lo que hemos hecho mal, y de esa manera tengamos la suficiente entereza para poder estar de frente a Él. Entonces es
la manera como vamos despertando, nos vamos preparando, nos vamos entrenando en el sentido justamente del entendimiento hacia Él, para que podamos estar en esa sincronía precisamente con Él. Entonces, digamos, la conclusión dentro de este episodio es ese llamado a brillar, a desafiar de una u otra manera ese no hacer más lo que no se debe, sabiendo y conociendo nosotros que estamos obrando de una manera que no es. Porque como decía Santiago, todo lo que es injusticia es pecado. Entonces, si estamos obrando de manera indebida con algo, con alguien, con alguna situación en particular, con nosotros mismos, porque nos estamos obligando de pronto a situaciones, a actuar de una manera que no es, no hay que hacerlo más. Eso es también una condición que si no se libera a sí mismo de lo que estamos cargando, no vamos a poder de una u otra manera liberar a los otros de lo que nosotros estamos haciendo mal también hacia ellos. Entonces, es básicamente entender y ver justamente eso, hacer la reflexión con relación a ello y saber en ese proceso cómo podemos ayudar a otros a que conecten consigo mismo. No significa en que nosotros le demos las pautas que debe hacer, consejos y sugerencias, porque el propósito realmente de estas charlas y eso no es volvernos coach de nadie. Eso es sencillamente el camino que va a desarrollar nuestro Señor Jesucristo en cada quien. Lo que nosotros hacemos sencillamente es ayudar a que las personas puedan empezar a tener esa conexión con Él de manera interna, que se den cuenta que hay algo más de lo que nosotros podemos ver, que Él se encargará de hacer el resto. A algunas personas lo podrán hacer de una manera, otros de otra, etcétera. Como pasa con los versículos, las personas pueden entender de una manera, otras pueden entender de otra, otras pueden entender de otra, y a cada quien le va a llegar el pedazo que debe entender en ese proceso y debe continuar desarrollando ese entendimiento, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Padre amado, de Dios en nosotros, obrando con sus 7 espíritus, como lo menciona Isaías y como lo menciona directamente el Apocalipsis, los 7 candelabros, los 7 cuernos. Esos son los 7 espíritus de Dios que obran en nosotros. Obviamente nuestro Señor está a la puerta. Quien abre la puerta, Él entrará. No va a ser obligado, no va a ser a la fuerza, no va a ser ni por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu. Y nosotros somos los obligados a hacer ese llamado. Todo el que abra, todo el que pida, se le dará. Quien golpee, se le abrirá. Entonces nosotros tenemos que hacer ese proceso, pero de corazón puro. De corazón puro no es el corazón carnal, el pensamiento, no con la mala intención, no con un segundo propósito, sino ser franco y sincero en el sentido de buscarlo para que de esa manera Él pueda manifestar eso en nosotros. Entonces, ese hace parte de lo que vendría siendo el desarrollo del episodio de hoy. Lo importante es eso, que se pueda generar esa conexión, esa reflexión. Y como por ejemplo puede mencionarnos en este caso Proverbios 4.18, Proverbios 4.18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces todos los días va a ir dándose ese acercamiento y es algo que es infinito, no va a terminar en este plano, sino hasta cuando llegue directamente el día del juicio. Ahí es cuando ya va a llegar esa plenitud, de lo contrario no. Entonces no hay ningún afán, hay sencillamente que irlo trabajando, irlo haciendo y ir conectando cada vez más con nuestro Padre amado y con nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Padre amado y nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo y guardando, nos siga concediendo el entendimiento, nos siga concediendo el reflexionar para que Él nos pueda obviamente dar las respuestas y el obrar de manera correcta y de manera justa, como Él así como tal lo dispone directamente desde el tiempo atrás, desde la época de los profetas y desde la época de Moisés. Que tengan una muy bendecida semana, que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre amado los siga bendiciendo y guardando. Padre amado que estás en el cielo, santificado está siendo tu nombre y glorificado tu reino, y se hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gracias Padre, nosotros te damos por el pan que nos has dado el día de hoy. Gracias Padre, nosotros te damos porque has perdonado nuestras ofensas, nuestros pecados y nuestras deudas, así como nosotros lo hemos hecho a nuestros hermanos. Gracias Padre, nosotros te damos porque no nos has dejado caer en la tentación y nos has librado del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre amado, esté con todos nosotros en todo lo que nosotros hagamos.